Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, dramas y por supuesto, mucho amor a la turca. Aquí estamos de nuevo listas para sumergirnos en el universo de nuestras estrellas preferidas y hoy, prepárense, porque traemos un plato fuerte de un festín de emociones. Porque sí, lo habéis leído bien en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de una declaración de amor que nos va a derretir el corazón. No literalmente, por favor, que necesito este corazoncito para seguir trayéndoles contenido. Pero en serio, preparaos para un subidón de azúcar porque lo que tenemos hoy es de película. Vamos a imaginar, por un momento, qué pasaría si Kerem, nuestro amado Serkan Bolat, decidiera confesarle su amor a Hande, nuestra bellísima Eda YLDZ, en todos los idiomas del mundo. La idea nos pareció tan romántica, tan digna de una Dizi, que no podíamos dejar de compartirla con vosotros. Así que nos hemos puesto manos a la obra y hemos creado una pequeña fantasía, un guioncito lleno de ternura, para imaginar esa escena. Antes de empezar, y para que no se les olvide, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ahí compartimos contenido exclusivo, adelantos y muchas sorpresas más. Y ahora sí, agarraos fuerte que empezamos el viaje del amor. Imaginemos la escena. Un atardecer dorado en Estambul, con el Bósforo brillando como un espejo. Kerem y Hande están solos, sentados en un banco disfrutando del silencio y la brisa marina. La luz cálida del sol poniente dibuja siluetas alargadas sobre el muelle, creando un ambiente mágico y casi irreal. Se escuchan las gaviotas a lo lejos, un canto suave que acompaña el murmullo de las olas. Se siente la sal en el aire, una fragancia característica que impregna cada rincón de esta ciudad milenaria. Kerem y Hande han estado disfrutando de un día tranquilo, lejos del bullicio de los medios y la presión de sus agendas. Han paseado por las calles estrechas del barrio de Balat, admirando las coloridas casas y respirando la atmósfera bohemia. Han compartido un té turco en una cafetería escondida, intercambiando miradas cómplices y risas silenciosas. Han recordado los momentos vividos durante el rodaje de Senkalkam, la serie que los unió y que catapultó su carrera a la fama internacional. Han hablado de sus sueños, de sus proyectos futuros, de sus miedos más profundos. Y ahora, mientras el sol se despide del día, se encuentran sentados en este banco contemplando la belleza del Bósforo y sintiendo una conexión que va más allá de las palabras. Hande lleva un vestido blanco de seda que se ondea suavemente con la brisa. Su cabello castaño, ligeramente despeinado, cae sobre sus hombros en cascada. Su rostro, iluminado por la luz dorada, irradia una belleza natural y serena. Kerem la observa con admiración, embelesado por su encanto. Siente una profunda gratitud por tenerla a su lado, por compartir este momento de paz y felicidad. De repente Kerem toma la mano de Hande, la mira a los ojos y empieza a hablar. Sus ojos, de un color avellana intenso, brillan con una luz especial. Su mirada es profunda y sincera, transmitiendo todo el amor que siente por ella. Aprieta suavemente su mano, como si quisiera asegurarse de que ella está realmente allí, a su lado. Empieza, por supuesto, en turco, su lengua materna, la lengua del amor y de la pasión. Seni seviyorum Hande dice con una voz suave y profunda que hace que a Hande se le acelere el corazón. Siente un escalofrío recorrer su cuerpo, una sensación de bienestar y plenitud. La voz de Kerem es como una melodía que acaricia su alma, una promesa de amor eterno. Luego, como si estuviera recordando la primera vez que la vio, repite la frase en inglés, *I love you, Hande con un acento que, seamos sinceras, nos vuelve locas a todas. Su pronunciación es perfecta, pero lo que realmente importa es la emoción que transmite con cada palabra. Hande sonríe, enternecida por su esfuerzo. Pero esto es solo el principio. Kerem, con una sonrisa traviesa, decide embarcarse en un viaje lingüístico a través de las lenguas del mundo, todas ellas portadoras de ese sentimiento universal, el amor. Hande lo mira con curiosidad, preguntándose qué está tramando. Su sonrisa se ensancha al darse cuenta de que Kerem está a punto de hacer algo extraordinario, algo que nunca olvidará. En español, con la misma pasión que en turco, declara, *te amo, Hande *. Sigue con el dulce francés, *jet aimé, Hande *. En italiano, con la melodía característica, ti amo, Hande *. Y así continúa, cada frase pronunciada con una intención, con una mirada, con un apretón de manos que dicen más que 1000 palabras.
Ande está completamente cautivada por su gesto. Se siente halagada, emocionada, amada. Cada idioma es como un pétalo de una rosa que Kerem le ofrece con devoción. En portugués asterisco eu te amo, Ande asterisco. En alemán con la fuerza y la precisión que caracteriza a ese idioma, asterisco y ch Liebedich, Ande asterisco. En ruso asterisco asterisco una frase que suena a secreto, a confesión susurrada al oído. Ande cierra los ojos por un instante disfrutando de la musicalidad de las palabras. Siente que su corazón se llena de amor, de gratitud, de felicidad. No se detiene ahí. Quiere que Ande entienda que su amor trasciende fronteras, culturas, idiomas. Así que busca expresiones en lenguas lejanas, en idiomas exóticos. Se ha preparado para este momento, ha practicado su pronunciación durante horas, ha investigado el significado de cada palabra. Quiere que su declaración de amor sea perfecta, inolvidable. En chino mandarín, con una pronunciación que ha practicado durante horas, asterisco asterisco. En japonés con una reverencia incluida, asterisco asterisco. En coreano con una sonrisa encantadora, asterisco asterisco. Ande se ríe suavemente, divertida por sus esfuerzos. Le encanta ver a Kerem intentando pronunciar estas lenguas tan diferentes a la suya. Admira su dedicación, su voluntad de ir más allá para expresar sus sentimientos. Cada frase, cada idioma, es una pincelada en el lienzo del amor que está pintando para Ande. Cada palabra es un regalo, una joya que le ofrece con el corazón en la mano. Ande se siente la mujer más afortunada del mundo. Sabe que Kerem es un hombre especial, un hombre que la ama de verdad. Incluso se atreve con el árabe, un idioma complejo pero lleno de belleza, asterisco asterisco. Y con el hindi melodioso y lleno de sentimiento, asterisco asterisco. Ande siente que su corazón late con fuerza en su pecho. La emoción la embarga, la inunda por completo. Podemos imaginar a Ande con los ojos llenos de lágrimas de emoción, escuchando cada palabra, cada declaración, cada promesa de amor eterno. Porque aunque no entienda todos los idiomas, entiende el lenguaje universal del amor, ese lenguaje que se habla con el corazón, con la mirada, con el alma. Siente que su conexión con Kerem es cada vez más profunda, más fuerte, más inquebrantable. Kerem no se detiene. Sigue recitando su declaración de amor en diferentes lenguas, cada una con su propia musicalidad, con su propio encanto. Intenta con el sueco asterisco Hagalskardik Ande asterisco. Con el holandés asterisco Ik hou van je, Ande asterisco. Con el polaco asterisco Kocham sie, Ande asterisco. Se esfuerza por pronunciar cada palabra correctamente, por transmitir la emoción adecuada. Quiere que Ande sienta todo el amor que lleva dentro. Es un torbellino de emociones, un carrusel de idiomas que giran alrededor de Ande, envolviéndola en una burbuja de amor puro y sincero. Ande se siente abrumada, pero en el buen sentido. Es una sensación de felicidad, de alegría, de plenitud. Sabe que este es un momento que atesorará para siempre. Y finalmente, cuando ya ha agotado todos los idiomas que conoce, Kerem vuelve a tomar la mano de Ande, la mira profundamente a los ojos y, en turco, le dice, asterisco benimle evlenir misin, Ande, asterisco, ¿te casarías conmigo, Ande? Su voz tiembla ligeramente, pero su mirada es firme y decidida. Ha esperado mucho tiempo para hacer esta pregunta, y ahora siente que ha llegado el momento perfecto. Ande se queda sin aliento. Se esperaba una declaración de amor, pero no una propuesta de matrimonio. Las lágrimas brotan de sus ojos, pero esta vez son lágrimas de pura felicidad. Siente que su corazón está a punto de explotar de alegría. ¿Y qué creen que responde Ande? Pues, obviamente con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante, responde, asterisco Evet. Evet, asterisco sí. Sí. No duda ni un segundo. Sabe que Kerem es el hombre de su vida, el hombre con el que quiere pasar el resto de sus días. Y ahí termina nuestra fantasía, con un beso apasionado bajo el atardecer de Estambul, con el amor brillando en sus ojos y con la promesa de un futuro juntos, lleno de felicidad y, por supuesto, de muchas más declaraciones de amor en todos los idiomas del mundo. Un beso que sella su compromiso, un beso que simboliza el amor eterno que sienten el uno por el otro. La luz del atardecer se desvanece lentamente, pero el amor entre Kerem y Ande brilla con más fuerza que nunca. Bueno, mis corazones turcos, espero que hayan disfrutado de esta pequeña fantasía tanto como nosotras disfrutamos creándola.
Díganme en los comentarios qué les pareció esta declaración de amor multilingüe. ¿Qué idioma les pareció el más romántico? ¿En qué idioma les gustaría que les declararan su amor? Queremos saberlo todo. Y no se olviden de contarnos cómo se imaginan que sería la boda de Kerem y Ande. ¿Qué estilo elegirían? ¿Qué invitados no podrían faltar? Y antes de despedirnos, quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal, activen la campanita, le den like a este vídeo y lo compartan con todos sus amigos fans de Kerem y Ande. Ayúdennos a seguir creciendo y a traerles mucho más contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. También dejen en los comentarios qué otras fantasías o historias les gustaría que creáramos para el canal. Sus ideas son muy importantes para nosotras. Muchísimas gracias por vernos un día más. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.